todas y a todos. Vamos a empezar con media horilla de retraso. Disculpad, ya Manu ha explicado un poco por qué nos hemos retrasado. Y bueno, vamos a empezar ya más o menos igualmente con la duración que teníamos prevista. Bueno, yo soy Rocío Sáez, soy periodista de aquí de Cádiz y aparte pues participo de la Asamblea Feminista de Cádiz y bueno, las asociaciones que han organizado estas jornadas junto al Ayuntamiento de Cádiz me propusieron moderar la mesa y yo, bueno, encantada y lo haré lo mejor que pueda. Me acompañan en la mesa las compañeras que van a intervenir, que son cuatro mujeres, ponentes, como no podía ser de otra forma en esta mesa, que tiene el título de La mujer saharaui como factor de progreso y resistencia. Como sabéis, bueno, se le ha querido dar en estas jornadas un peso importante y una visibilidad importante al papel de la mujer. Han intervenido ya varias mujeres a lo largo del día y además el cartel pues también ha querido representar a la mujer saharaui, ¿no? En la mesa me acompañan desde mi izquierda en adelante, pues Gira Bulahi, delegada del Frente Polisario para España. A continuación, Agiarhom Alia, que es activista por los derechos humanos dentro de los territorios ocupados del Sáhara Occidental y miembro de la coordinadora Sgenizik, que los territorios ocupados cumple un papel muy importante y además tiene dentro de la coordinadora un movimiento de mujeres en lucha muy fuerte, de las que hay que destacar sin duda su fuerza y valentía, ¿no?, para denunciar la ocupación marroquí y la vulneración flagrante y constante de los derechos humanos del pueblo saharaui en los territorios ocupados y salen a la calle, además, a reivindicarlo y a denunciarlo. Pues imaginaos, ¿no?, si ya es valiente resistir allí, salir además a la calle a denunciarlo y salir de allí para estar hoy aquí con nosotros, cosa que es un enorme privilegio porque ha costado mucho que tanto Agiarhom como Aicha, que ya la hemos disfrutado también en una mesa anterior, estas dos activistas por los derechos humanos en los territorios ocupados hayan estado aquí en Cádiz. Ha sido complicado, me consta que las gestiones han sido complicadas y por lo tanto es un enorme privilegio que podamos escucharlas. Bueno, después también está Habiba Salama, que es coordinadora de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado español y, bueno, es la ponente más joven de la que nos acompaña. Y Geli Sánchez, que es de la plataforma Jerez con Palestina y el Sáhara. Bueno, eso, yo creo que además esta mesa pues cumple el papel justo y absolutamente necesario de reconocer el papel, valga la redundancia, trascendental de las mujeres en la resistencia saharaui. Yo no me voy a extender más porque evidentemente ese papel lo van a contar ellas, tanto en el ámbito público como en el privado, tanto en lo cotidiano y más del día a día y de el sostenimiento de la vida en los campamentos de refugiados y también los territorios ocupados, como en lo más relevante y en la reivindicación política. Entonces, pues bueno, su papel es fundamental y por eso las tenemos aquí, para la consecución de la libertad y la independencia de su pueblo y espero que lo disfrutéis y al final de sus intervenciones pues abriremos un turno de palabra para que podáis preguntar dudas o aportar lo que consideréis. Gira Bulahi, delegada del Frente Polisario para España. Buenas tardes.
Hablar de las mujeres saharauis prácticamente es difícil desligar el proceso de las mujeres sin que sea en el contexto del proyecto común de los saharauis. ¿Por qué? Porque desde un primer inicio, desde el nacimiento del Frente Polisario, allí ha estado presente la mujer saharaui, y dentro del marco de esa reivindicación colectiva del pueblo saharaui, pues precisamente se da lugar al protagonismo propio de las mujeres saharauis, y su prácticamente organización nace dentro del Frente Polisario. Por lo tanto, yo dividiría en 3 fases este factor de resistencia y de aportación de la mujer saharaui al proceso saharaui. Uno es el inicio. Siempre que hablamos del proceso saharaui nos olvidamos de que somos un movimiento de liberación nacional. Y en este movimiento de liberación nacional nace casi en la última década de la independencia de los países, de los continentes más castigados en la colonización, que son Asia, África y América Latina. El proceso saharaui, que data desde finales de los 60, prácticamente el primer llamamiento que se hace a la población saharaui, las primeras ideas que empiezan a emerger en el tejido saharaui, sin poder ser visibles precisamente por la represión típica colonial, la respuesta de la mujer saharaui ha sido sorprendente. ¿Por qué? Porque hasta entonces era subestimada ya de por sí de la propia colonización, porque era en un contexto donde su actividad, aunque en el antaño del conjunto social saharaui como nómadas, la mujer tenía una participación parcial, pero con la sedentarización que ocurre con la colonización prácticamente pasa al típico rol del género femenino, ama de casa más bien, y las más privilegiadas ya a finales de los 75, mediados de los 70, finales del 75, efectivamente, con el proceso, cuando nos encontramos, nos sorprendimos en los campamentos, pues las más privilegiadas tenían un 6º grado en una sección femenina, donde se le educaba más bien para ser la buena esposa, la buena ama de casa, en resumen. Total, que su incorporación al llamado nacional a nivel del pueblo saharaui, pues la respuesta fue sorprendente, y esa organización casi toda clandestina, salvo lo que estaba fuera, la mujer estaba presente en la sensibilización, en el fomento de las ideas iniciales, y en ese proceso se incorporó incluso el primer documento reivindicativo que se entrega a las autoridades españolas. Ya estaba allí la mujer saharaui en la comitiva, en la comisión que se había reunido con las entidades saharauis o el gobierno español en el Sáhara, en la provincia 53. Esta primera fase, que era más bien de sensibilización de la población, captación, de identificación de la población saharaui, pues dije que la mujer saharaui jugó este papel. La sorpresa para los saharauis, esperando que cosecha todo lo que es el esfuerzo y esta lucha que venía en el movimiento embrionario y luego el Frente Polisario, pues se produce esa traición, ese vacío jurídico, que España deja el abandono al pueblo saharaui, y precisamente se produce una invasión norte-sur y se inicia un éxodo de toda una población hacia la zona más desértica del Sáhara, y posteriormente, por la inestabilidad y la atrocidad de la invasión y la guerra y los bombardeos de Napalm fosforanco, termina llegando a los campamentos de refugiados saharauis. Esa organización, esa instalación, esa gestión básica de esta sociedad llegada después de un éxodo y en exilio, en unas condiciones totalmente inhóspitas, pues empieza el rol verdadero de la mujer saharaui. Y en esta gestión de los campamentos, la organización y bajo el paraguas del Frente Polisario, pues adquiere una madurez, adquiere una formación al compás de que iba respondiendo al rol o a las necesidades inmediatas que se iban dando. Tanto fue la necesidad porque al producirse esa división de la sociedad durante la guerra,
mayoritariamente, sin que haya una ley que lo prohíbe o otra que lo promocione, mayoritariamente todos los hombres han ido al frente y las mujeres se quedaron en la retaguardia. Pues la gestión, la organización de los campamentos, la planificación, la distribución incluso equitativa de esos productos para personas que no tenían la más mínima preparación, no tenían nociones con las que podían gestionar. Por lo tanto, al compás de ese rol que iban haciendo, se iban formando a través de unos pequeños talleres, unos pequeños reciclajes, y al compás de esto se escolarizó toda la población en edad escolar a medida que iba llegando. Por lo tanto, la escolarización permitió la incorporación inmediata de toda esa generación de manera mixta. Por lo tanto, las promociones que futuramente retornarían a los campamentos formados ya se dieron las primeras premisas con su escolarización al compás que iban llegando. Paralelamente, esta experiencia que adquiere la mujer saharaui en la gestión, la maduración, en la reivindicación colectiva en el proyecto saharaui, pues la mujer también, consciente de la aportación que estaba dando, también era siendo partícipe de un proceso macro en el que quería las garantías para cada individuo saharaui, y dentro de ese individuo precisamente es la mujer, sobre todo siendo consciente del contexto geográfico, de idiosincrasia parecida, del mundo árabe, musulmán, en el que se utilizó mucho el pretexto religioso para delegar. El desfase de las mujeres, yo creo que en todas las sociedades se ha dado respecto a la evolución y desarrollo de la sociedad, utilizando siempre las cosas que pesan, en este caso, pues las mentalidades retrógradas, pero sobre todo desde la doctrina religiosa, porque cala. Esto se ha utilizado y se ha visto a través de la historia en todos los mundos, pero sobre todo en el mundo árabe-musulmán, si se ha tenido que recurrir a recortar un versículo coránico para justificar de que la mujer prácticamente está destinada a un rol de espacio del hogar, pues afortunadamente las mujeres saharauis, y no es fruto de la lucha ni del proceso nuevo, sino la propia idiosincrasia del mundo saharaui, ha permitido de que su participación, esa delegada con la sedentarización que señalé ayer, siempre ha sido partícipe del rol dentro de la sociedad. No con la misma medida, una vez incorporada con esa visión, con esa participación masiva, con la preparación y la cualificación según se hizo falta, pero sí ha estado siempre dentro de un contexto, tanto es su singularidad dentro de este mundo, que no es fruto tan siquiera, he de decir, de la lucha de las mujeres saharauis, de que no seamos objeto de violación doméstica. Esto viene de la propia idiosincrasia del mundo saharaui. Me atrevo a decir de esa franja prácticamente del contexto social, cultural, bidaní, en el que la mujer tiene ese privilegio, en el sentido de que no ha tenido que pasar por un reconocimiento para que tenga derecho a voto, no ha tenido que recurrir a leyes para tener un concepto social en unas leyes no escritas en el que no se le subestima ni tan siquiera en terminologías. El léxico era muy cuidado y respetuoso hacia la mujer, y el contexto social a través de esa vida nómada, su necesidad en una zona desértica de gestión en ausencia de la figura masculina de los bienes comunes en una población que era inestable, nómada en este sentido, pues su rol siempre ha sido importante, pero solo en nuestro proceso, que la segunda fase es cuando adquiere esa madurez, recibe y se le abren las puertas para recibir toda la formación, y en esa formación y preparación y gestión decide también, en el contexto del conjunto social, político del mundo saharaui, pues esa proyección dentro del Estado saharaui. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis es la primera organización que nace en el contexto del Frente Polisario, como una serie de organizaciones de masa, como la de juventud, la de estudiantes, la de trabajadores, y todas prácticamente vinieron a completar el planteamiento genérico dentro del contexto y, sobre todo, velar para que se cumple lo acordado, pero, sobre todo, para incorporar
esos incisos o matices en el que deben tenerse en cuenta en las leyes que rigen el funcionamiento. La participación política desde el primer momento, el proceso saharaui, a veces no somos incluso capaces de transmitir o describir o narrar, e incluso describir, diría, de este proceso, esta evolución del contexto saharaui en los campamentos. Porque como contexto social, en el mismo momento que empezamos a construir el cobijo individual, el hábitat, que eran unas jaimas, en contra de los factores climáticos, de las tormentas del desierto, la escasez de los recursos con que se le va a hacer, se empezó a formar las nuevas generaciones. Pertenezco a una generación que estudió en espacios, al aire libre, en el desierto, marcando el aula por piedras, y dos grandes simulaban la puerta de un aula. Pero ya allí, en ese intento de sobrevivir a los acontecimientos, se empezó a formar las nuevas generaciones. Y ya la mujer gestionaba esa forma de organización. Pero también, al mismo tiempo, los primeros congresos populares de base se dieron en los campamentos de refugiados saharauis, y en su mayoría eran las mujeres las que estaban. El día a día estaba en debate en la jaima, fuera de la jaima, en el contexto social, en la daira, en la wilaya, un debate continuo, constante, cómo mejorar esa gestión, cómo curtirla a través del tiempo, pero sobre todo cómo incorporar o estudiar otras experiencias que nos pueden, incluso ejemplos que nos hemos inspirado en ellos, que después a través del tiempo nos dimos cuenta, pues, cómo evitar o esquivar a estos errores. Por ejemplo, en aquel entonces el ejemplo de la mujer argelina en su proceso revolucionario, o cualquiera de otro contexto, pero luego, a través del tiempo, cuando ves que están delegadas a otros espacios, entonces hay una preocupación. Entonces, esas batallas que nosotros poníamos post la independencia ya se avecinaban en esta realidad, y sobre todo se visualizaron más en el momento de ni guerra ni paz, de este momento del cese del fuego. O sea que los primeros congresos de base, su mayor porcentaje eran mujeres. Los consejos de dairas, hasta el momento, en su mayoría por ejemplo, de un número de 27 gestores dentro de un campamento, prácticamente 25 son mujeres. Y así sucesivamente, de manera, o sea, horizontal, pero con una presencia masiva. Es verdad que decía que el perfil de formación y preparación era limitado con respecto al que había en presencia del género masculino, pero también había que ir preparando según las exigencias. En la medida que las demandas crecían, las respuestas tenían que ser con mayor precisión, y requerían esa preparación. A finales de los 80, a principios de los 90, empiezan a retornar a los campamentos de refugiados saharauis la primera generación formada en países exteriores y con una preparación y cualificación. Y nuestros temores, precisamente en el debate de las mujeres, era precisamente que no hubiese, como ha ocurrido hasta el momento en el contexto del conjunto saharaui, capas. Y precisamente esa intersección, ese complemento entre las mujeres que tenían una experiencia, una madurez en la gestión, con la incorporación de conocimientos académicos para que pudiese mejorar el funcionamiento del procedimiento, fue la mejor fórmula y combinación que hizo que emergieran incluso otras aportaciones como cooperativas, como asociaciones, como la organización de la sociedad civil, que futuramente pues, se le dará otro rol, depende del ámbito que tenía. Esto hasta el momento describía en los campamentos de refugiados. Por lo tanto, la mujer se convierte no solamente en la protagonista cotidiana del quehacer a nivel de familia, prácticamente en muchos espacios se convierte en la cabeza de familia, es el referente, es el pilar que queda por la ausencia, por roles o por el tiempo de la guerra, y es el que mantiene en pie el cobijo donde habitan, es otra batalla, aparte de la doble, sino que también el trabajo que intentaba el Polisario hacer desde el primer momento, el trabajo sobre todo hacia la esencia, o sea, el pensamiento humano,
nosotros pasamos entre los 70 y los 80 recuerdo el escenario, el Polisario intentaba fomentar y cultivar en la sociedad la importancia de los estudios y las formaciones, y muchísimas familias pues cogían a las hijas y les parecía lejos mandarlas lejos. A los 10 años, al revés, eran las familias cuando después de un fracaso académico de las propias hijas o un disturbio ajeno a la voluntad, pues intentan buscar una enésima oportunidad para las generaciones para que se preparan. Este prácticamente es el escenario hasta los 90, y ya se incorpora en una dinámica internacional que no se había tenido en cuenta este proceso, sin pensarlo, sin pretenderlo, sin estar al compás del ritmo internacional, por lo menos a nivel de los campamentos, por un sinfín de razones. Es precisamente el silencio que todavía padecemos, la indiferencia absoluta del mundo hacia el conflicto saharaui, pues nos vimos que estábamos trabajando los 8 objetivos del milenio propuestos por las propias Naciones Unidas para Estados, precisamente la alfabetización hoy, por estudios de la propia UNESCO, a nivel africano somos el segundo país después de Sierra Leona en alfabetización. El tema del cobijo, son jaimas en situaciones precarias, pero cada familia tenía el garante de un espacio. La canasta básica depende de una ayuda irregular, de una ayuda humanitaria o de la cooperación, muy condicionada, por cierto, pero sí una canasta segura para cada unidad familiar. Un espacio en educación, en sanidad, etcétera, garantizado para cualquier individuo de la sociedad, y entre ellos la mujer, y al ser gestora, partícipe, sin lugar a duda se ve beneficiada de todo este proceso porque se estaban eliminando las barras, los obstáculos que en todas las sociedades se dan. Casi prácticamente pasamos de una sociedad cuya formación económico-social tribal a un proceso revolucionario. No tuvimos el tiempo incluso de la evolución de un proceso industrial que evolucionara de manera, y además en unas circunstancias atípicas. Pero esa coyuntura de muchos factores, quizás el desafío de la propia población saharaui, el instinto de sobrevivir como seres humanos, el propósito que teníamos de trasfondo político, pues esa coyuntura ayudó a un proceso de emancipación de la mujer acelerado y afortunadamente acertado, que hoy nos sumamos a la Agenda 2063 africana en los diferentes propósitos, en la proyección, pero también paralelamente el Polisario, que decía que era el paraguas de todo este trabajo, ha ido creando las estructuras que propician en el tejido social, el poder aportar y tejer todas esas normas y leyes que deben regir este proceso. Con el Estado saharaui pues, se consolidan las instituciones que deben darle aval a esto, y nace a raíz de este propósito un ministerio que se ocupa precisamente de la emancipación de la mujer, promoción de la mujer y la protección social, que era un rol prácticamente que fue asumido por la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, para que no estuviese ningún grupo social marginado a nivel de los campamentos. Este rol y esta faceta prácticamente múltiple de las mujeres saharauis y este ejercicio de la labor que hace en los campamentos la introduce en las diferentes áreas. En el poder jurídico, en el ejecutivo, en el administrativo, en el judicial, y hay porcentajes que acreditan ello, pero sobre todo en 2 sectores estratégicos la presencia mayoritaria es de la mujer, el sector de educación y el sector de salud. Y estos no dejan de ser los sectores más estratégicos en el sentido de que uno se trata del futuro de las generaciones, por lo tanto la educación en los valores es muy importante, pero también el otro se trata de la vida, de las condiciones y la mejora de las condiciones en los campamentos, a pesar, digo, de la precariedad y la necesidad y la precondición de la ayuda y de la cooperación.
En presencia hoy en día, prácticamente, de las mujeres saharauis en estos poderes, con los porcentajes, en la medida que los voy buscando, quiero matizar que este trabajo ha sido prácticamente donde funciona el Estado saharaui. En el poder legislativo hemos llegado a alcanzar el 50%. Unas veces baja, otras veces sube, según las circunstancias, las condiciones de las campañas y de las circunstancias en las que se elige el porcentaje. Es verdad que no vamos porque sea de un género u otro, sino más bien el perfil que convence al electorado. En el Poder Ejecutivo, el 30%, en el Judicial, 10%, y en el Poder Local, de esa manera ascendente que han ido desde las dairas, el 75%. Este es el porcentaje del 2017. No actualizado el 2018, pero estas son las estadísticas hechas después de unos estudios del 2017. A nivel de las zonas ocupadas, a pesar de sufrir el proceso inverso, una política de marrocanización continua, una represión que ya hablará mi compañera de ella, y habló antes Aisha de ello, una marginación completa, una búsqueda permanente de pretexto para que vayan al encarcelamiento, al empobrecimiento, a la marginación. Ha estado allí la mujer presente. Ha mantenido la chispa, incluso dentro de las celdas. Hay testigos que han hecho en sus reconocimientos que si no fuera por las saharauis, compañeras de celdas, a lo mejor no habrían sobrevivido en Qal'at Mekune. Textualmente dicho por miembros de los 66 que fueron liberados post el cese del fuego, pero también testimonios de los propios presos que han estado 25, 20 años, 16 en Qal'at Mekune o en Agdes. En el tejido, en la información, en el crecimiento del impacto de la organización del Polisario dentro de las zonas ocupadas, ha sido precisamente la mujer la mejor y más fiel portadora de ese mensaje, que el rostro que tiene, que hizo que el rostro que tuvo la Intifada, el 2005, fuera mujer. Y las páginas que ha escrito solamente Aminatu Haidar ya hablan por sí solas, y ese es un ejemplo de todas las mujeres. Hay quienes no han tenido la posibilidad de ser visibilizada su hazaña o ser protagonista o vivir para poder contarlo, pero si se escribiera la historia de los saharauis, cada página tendría nombre principalmente de mujer, porque no es solamente el mero hecho de que estén detrás de eso que dice Fran, detrás de cada hombre grande. Hay también hombres grandes en la sociedad saharaui que hacen precisamente que ese orgullo de la idiosincrasia de saharaui y que la práctica, por ejemplo, de la violación doméstica, la práctica de que el divorcio fuese un rechazo social, como ocurre en contextos árabo-musulmanes cercanos, sea exento en nuestra sociedad, pues precisamente gracias a esa forma de pensar del conjunto social saharaui. En la emigración, también en la diáspora, la mujer también ha tenido su rol, su labor complementaria a esa, y hoy en día prácticamente, aparte de los pilares que son las representaciones oficiales del Polisario, el movimiento solidario, está también la comunidad saharaui, y en gran parte de ella, precisamente, la imagen en ella es la mujer, y es la que intenta y vela por mantener
y salvaguardar esos valores del conjunto social, culturales del contexto saharaui. Y quería poner 3 imágenes de participación, ya que afortunadamente, no hay mal que por bien no venga. En nuestra realidad la tecnología ha estado ausente, pero hay veces que cuando contamos con ella nos falla. Por lo tanto, afortunadamente no estamos supeditada al monopolio de la tecnología. Este es un congreso de base del Polisario. Fíjense la participación de las mujeres en esa imagen. Esta es una de las sesiones, de los debates que la Unión Nacional de Mujeres Saharauis hace con la participación de las mujeres en las diferentes áreas, zonas ocupadas, diáspora y los campamentos de refugiados. Y esto precisamente es en la sede de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, hoy en día una organización a nivel de todos los campamentos, tiene una organización desde la base hasta a nivel estatal, y luego esto es una imagen de las mujeres en las zonas ocupadas también. Fíjense el común denominador que tienen en la forma de reivindicación, los mítines, las reuniones y siempre la bandera y la aspiración. El sueño de cada saharaui, en este caso las mujeres, solo es realizable y cabal cuando se recobra la independencia, porque es allí donde podemos tener la realización completa como aspiración de cualquier individuo. Quedo a la merced de cualquier pregunta. Gracias por vuestra atención, y para no extenderme dejo algunos aspectos, pero ya luego, si hace falta, haremos esos matices. Gracias. Ahora es el turno de Ayarhum Alia, que, como he dicho antes, es activista por los derechos humanos dentro de los territorios ocupados, y la va a traducir Abdeslam Omar, director de Afrepadesa. ¿Cómo? Afrapadesa, perdón. نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بدوري وبدور المرأة الصحراوية نشكر رئيس بلدية كاديس، من خلاله نشكر جميع الحاضرين هون، من خلاله نشكر المنظمات كاملة اللي متعاونة مع الشعب الصحراوي. En primer lugar, buenas tardes, y quisiera saludar al alcalde de esta ciudad, Cádiz, y de todas las instituciones de esta región y del movimiento solidario con el pueblo saharaui por esta oportunidad. أنا سمية خيارهم أنت محمود والعلية، أخت أول شهيد انتفاضة تحت ظل الاستعمار الإسباني، ميت تحت تعذيب السلطات الإسبانية 1975 يوم 19 شهر 7. Me llamo Ajiar Mahmoud Aleye y soy la hermana del primer mártir durante las protestas pacíficas que tuvieron lugar en la época española y que falleció bajo tortura el 19 de julio de 1975. من خلال المعاناة اللي عشتانا من ذاك التاريخ إلى اليوم هذا، اللي نعبر عن معاناة النساء الصحراويات في المناطق المحتلة وكذلك في مخيمات العز والكرامة. A través de los sufrimientos que me ha tocado sufrir en mi propia carne y como familiar también de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, y también de los sufrimientos del resto de las familias que viven en los territorios ocupados, como aquellas que están exiliadas en condiciones muy duras en los campamentos de refugiados. خويا هو الشهيد الحافظ والجمعة، أنا عضوة في تنسيق تقديم مزيك الحراك السلمي.
Como dije, soy entonces la hermana del Hafez Boujem'a, el primer mártir, y soy miembro de la coordinadora de Gdemizik. قطعا عني أنا عشت المعاناة كاملة، معاناة النساء الصحراويات أنا جربتهم كاملة. أنا منت معتقل سابق، وأنا أخذت معتقل سابق نوبتين، اعتقالهم 75 البو 75 والخو 75، واخت معتقل 8 وجوزت معتقل 76، واخت معتقلة 78، واخت وأم معتقل سابق ابن قاصر عنده 13 سنة مرفوض 3 من الليل من داري من عندي، فوت 3 أشهر في قدير. قطعا عني بذا عشت معاناة الصحراويات كاملات عاشوا ذا النوع. Soy un simple ejemplo de situaciones mucho más difíciles, y puesto que a mí me ha tocado ser la hermana del primer mártir, la hermana de otro detenido, la hija de un detenido, porque mi padre fue detenido también durante un periodo en 1975, también la hermana de otro detenido, la esposa de otro detenido, ambos ocurrieron en 1978, y también la madre de un hijo secuestrado a los 13 años y llevado durante 3 meses a Agadir, a un centro de detención. قطعا عن معاناتنا، معاناة المرأة الصحراوية تختلف معاناة المرأة الصحراوية في مخيمات العزة والكرامة عن معاناة المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة. غير نشتركوا نفس المعاناة، نشتركوها بين احنا شعب واحد، وقسم الاخت لهيه والام لهيه والبنت لهيه والخالة والعمة وذا كامل، نشترك هذه المعاناة كامل احناتي. Hay muchas similitudes en nuestras luchas como mujeres, tanto aquellas que vivimos en los territorios ocupados como las que viven en los campamentos de refugiados, que tenemos la misma reivindicación, las mismas aspiraciones, porque somos el mismo pueblo. المرأة الصحراوية اللي خلاها تصمد، خلى المرأة الصحراوية تصمد مدة أكثر من 40 سنة، إعلانها المرأة الصحراوية ما قد عاد تعاني من عنف الرجل، لا أخوة ولا أبوه ولا جوز، وهي سيدة نفسها. Si hemos podido resistir estos 40 años, es simplemente porque hemos sido siempre dueñas de nuestro destino. Nunca hemos sufrido de la violencia doméstica ni de la violencia de nuestros hermanos, y por lo que esa situación es la que queremos volver a vivir nuevamente frente a la represión que vivimos actualmente. المرأة الصحراوية في المخيمات العزة والكرامة عانت من المشي على الكراع ومن قلة شيء، ومن التعب ومن تعدال البريك ومن بناء المؤسسات. غير في نفس الوقت ثبتت وجودها وعادت هي مربية، هي معلمة، هي وزيرة، هي برلمانية، هي مثقفة، هي عندها كل شيء يعملها في المعاناة. يا غير استطعت لأنها في ظل الحرية لأنها تثبت ذا كامل وتعدلوا. Sí, es cierto que las mujeres en los campamentos de refugiados carecen de muchas cosas, han tenido que construir sus propios hogares, sus instituciones, pero también al mismo tiempo han visto su situación promovida porque son las educadoras, las enfermeras, las profesoras, las ministras, las diputadas, y por lo tanto tienen un nivel de educación cada vez más importante. عكس المرأة الصحراوية في المناطق المحتلة استطعت أنها تقاوم المقاومة السلمية، غير تحت ظل الاحتلال، محرومة من التعليم، محرومة من العلاج،
محرومة من حرية التعبير، محرومة من خيرات أرضها ما متمتعة بها، ما عندها استطاعة على أنها تتحرك كيف بغات ولا تعبر كيف بغات. Contrariamente a lo que pasa en los territorios ocupados, donde se lleva a cabo una política de marginación a la mujer y en un entorno donde no tiene acceso a la salud, a la educación, a los recursos naturales que son explotados ilegalmente por el ocupante, y a pesar de ello llevamos una lucha pacífica para conseguir todos nuestros derechos. احنا فاتوا علينا عمان ما كنا نقولوا اعلان عندنا اخوتنا في الجبهه، وحنا عندنا اخوتنا بيناش بين الدوله المغربيه اللي قال على انه عنده ولد في الجبهه لا يطير راسه ولا يعتقلوا اولاده ولا تلقى عبال الوفر كيف اللي عدل له اقدز ومقونه. Debemos recordar que hemos vivido una época de terror permanente en el que incluso era imposible para nosotros decir simplemente que tenemos una hermana o un hermano en los campamentos de refugiados, porque eso indica que somos, entre comillas, traidores, y por lo tanto Marruecos nos podía hacer desaparecer, como ha hecho desaparecer a cientos de saharauis, entre ellos los sobrevivientes de قلعة مقونة y أقدس. الناس تحافظ على انها كانت تم مستمره وتعيش الاجيال على انهم راهم عندهم قضيه ما ينساوها، يقال ما يقدموا اللي يجهروا بذا اللي في اخلاقاتهم. Entonces hemos llevado toda una actividad clandestina para inculcar en las generaciones nuestra identidad, nuestro combate, nuestros orígenes y nuestra cultura. في ذو العمان التاليين من عند 99 إله لأن الناس استطاعت على أنها تمرق للشوارع وتعبر عن ذاك اللي الدور، ما تلات غادي لها في البط ولا تلات غادي لها في الاعتقال. A partir de los años, finales de los años 90, hemos perdido el miedo. Ya no teníamos nada que perder y por lo tanto empezamos a salir a manifestar nuestras reivindicaciones legítimas. احنا لدينا معتقلين ولدينا مفقودين، عندنا المعتقلين اللي محكوم بالمؤبد والعالم كامل عالم بهم، ولحد الساعة ما فات حد يضغط على الدولة المغربية عنها تطلسنا أولادنا اللي أماتهم يعانوا وجوزاتهم يعانوا وأخواتهم يعانوا، ومنين عادوا يعانوا؟ من الاعتقال، عادوا يعانوا مولي من البعد. Tenemos muchos detenidos, desaparecidos y detenidos que son condenados a duras penas, incluso a la cadena perpetua, a desaparecidos, a familias enteras que están sufriendo de esta situación, a esposas, a hijas y hijos que tienen que viajar a más de 1000 kilómetros para hacer una probable visita que a menudo también es prohibida. لدينا أكثر من 526 مفقود ومن ضمنها هذه 15 شاب من 2005 إلى حد الساعة مجهول المصير، ما معروف منين وماتها منين يتوقفوا في الشارع، ما فاتوا لحقوا الشارع يبتسطوا وينقمعوا ويقتدوا وسوف لا عندهم حول ولا قوة ما على انهم يرجعوا لديارهم ويسكتوا وينتظروا رحمة مولانا. Tenemos a más de 526 desaparecidos saharauis y también el grupo más reciente de desaparecidos que fue desde finales de 2010, y tenemos a sus familias, las madres, que intentan llamar la atención sobre este caso y a menudo son reprimidas cada vez que salen en las calles. لدينا مولي شهادة الانتفاضة ما عندهم من الذنب ما أعلنهم يعبروا أعلنهم يدوروا
تقرير المصير والاستقلال. هذا هو اللي عندهم من الذنب. قتلوهم بالتعذيب، اللي ميت بالرصاص واللي ميت بالتعذيب واللي ميت بالدهس كحالة عيش ميادة ولدها. ولحد الساعة مازالت الدولة المغربية تدهس بناء الصحراويين. التالي منهم أيوب القن اللي مازال يعالج في مراكش إلى حد الساعة. Tenemos a decenas de mártires de la intifada pacífica, a los que han sido asesinados bajo tortura o abatidos con armas de fuego o atropellados por coches. Tenemos también a muchos heridos. El caso más reciente es el caso de Ayub al-Qan, que se encuentra en un hospital en una situación muy grave y que en cualquier momento podría sucumbir a sus heridas. يعني نرجع مولي لمعاناة المرأة. هذا كامل معاناة المرأة من يعود ولدها ينقتل قدامها هي تعاني، والمرأة من يعود ولدها وجوزها وأخوها ينحبسوا قدامها هي تعاني. تفضل هي تنحبس وتموت عن عدل لأولادها. Todo esto para hablar del sufrimiento de las mujeres saharauis, y en realidad la mujer saharaui sufre doblemente porque cuando detienen a tu hijo, a tu marido, a tu hermano, también estás sufriendo y hubieras preferido ser tú misma quien seas detenida en vez de un familiar o un ser querido. احنا عندنا علايات قد سقطوا في الحبس أولادهم بهم تحت تعذيب، وعندنا علايات خلق تركتهم في الحبس مثل سالكة البخاري اللي خلات بنتها في الحبس والتهاوي يسلموها لملجأ والله يعطوها للمستوطن اللي ما هم مولانا وخالها خدام في الطب وطلبهم وكتب الله تبارك وتعالى عنها يعطوها له. تعود ذيك الطفلة مجهولة المصير إلى حد الساعة، وأمها مشات فوت عنها 12 سنة ونص ما نعرفين كانها ميتة والله حية هي شنو. امرأة نفسها فوق فراشها وشقال تحت تعذيب. Muchas mujeres han tenido que sufrir también de abortos debido a la situación de tortura que se les infligía. También madres que han dado a luz dentro de las cárceles. Les doy el ejemplo de uno de los múltiples casos, como es el caso de Salka Bukhari, que dio luz a una niña y que iban a entregar a un colono, y si no hubiera su tío que estaba trabajando en el hospital en esos momentos y que pudo recuperar a la niña, habría también estado desaparecida esa niña. Y la madre pasó 12 años desaparecida. عندنا ياسر من الخلق مات في الحبس من ضمنه العلايات كحالة عائلة موال عبد الصمد. ايوه لين حملوا من هون الدولة الإسبانية، الحكومة الإسبانية لين حملوها مسؤولية معاناتنا أكثر من 40 سنة. لين حملوها قبال هي المسؤولية بها اللي القوة اللي كانت دايرة الإقليم ذاك الزمن، بدل ما تعطينا استقلالنا سلمتنا للدولة المغربية مقابل شيء من ثروات الصحراء الغربية. Tenemos a muchas mujeres que murieron en las cárceles. Les doy el ejemplo de la madre de la familia Salka Abd Samad. Y ahora todo esto es responsabilidad exclusiva de España, quien nos, en vez de darnos nuestra independencia y nuestra libertad, nos entregó a nuestros verdugos, y España debe asumir esta responsabilidad. طال عنا من جاتنا ذاك الوفد اللي مشي الاتحاد الأوروبي يسول عنها للصحراء، كانها مستفادة من خيراتها والله ما هي مستفادة قطعا عنه. ذاك الوقت اللي أعطى للصحراويين ما يقدروا يعبروا عن ذا اللي باقيين فيه. باقيين أعطانا ساعتين، أنا من ضمن الناس اللي دخلت. أعطانا ساعتين كنا مستقبلينه في دار الحبيب الصالحي،
وفي اخر لحظه قالوا لنا علينا لا نجوهم في البارادور، وحنا كاع ما نبغوا نجوا. الاوتيلات اللي تتحكم فيهم الدوله المغربيه عمالها متحكمه في ديارنا احنا، وعساسه علينا ولا تضايقنا، غير نختارهم يضايقونا في ديارنا، يعني يضايقونا فم كيف اللي جبرناهم كاملين متواجدين قدامنا. Finalmente quisiera recordar que esa visita que hizo la Unión Europea, una misión de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, para verificar si efectivamente se beneficiaban los saharauis de los recursos naturales del Sáhara Occidental y de los acuerdos con la Unión Europea, nos dieron en todo 2 horas a las 16 organizaciones. Yo estaba entre las personas que fueron recibidas por esa delegación y no vinieron a visitarnos como estaba previsto en casa de Salhi, y nos llevaron al Hotel Parador, donde hay un clima, porque es un lugar muy controlado por las autoridades de ocupación, y sin tener la mínima exigencia de respetar también un lugar independiente como podría serlo la propia misión de Naciones Unidas que está allí. هم جاوا نهارين وقالوا عنهم جايين يسولوا الشعب الصحراوي. الشعب الصحراوي ما جبروه، جبروا منظمات جمعيات فارضين رؤوسهم وفارضين وجودهم، لأنهم لابد لهم يجبروا حد جفمتها مفروض عليهم يجبروه. يا غير المجتمع المدني ما جبروه. ونصنا اللي في مخيمات العزة والكرامة اللي معني بالأمر، وهو الجبهة الشعبية الممثلة، الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء والذهب الممثلة للشعب الصحراوي، ما قاسوها ولا سولوا ذيك الخلق اللي في مخيمات اللاجئين اللي غانيين عن يعودوا لاجئين. هم غانيين عن يعودوا لاجئين، أرضهم غنية وكبيرة، غانيين عن يعودوا لاجئين. 2 horas de 2 días que han pasado en el Ayun, y que lo han pasado más bien con las propias autoridades de ocupación y con las asociaciones y organizaciones creadas por el régimen marroquí. Esta misión no ha visitado a nuestras hermanas y hermanos en los campamentos de refugiados, y tampoco se puso en contacto con las autoridades del Frente Polisario, que son el representante legítimo del pueblo saharaui a la hora de firmar acuerdos que incluyen el Sáhara Occidental. نهارين اعطاهم الدولة المغربية سدرتهم في ذاك اللي باغا تسد لهم فيه، وجابت لهم الجمعيات المغربية، وفي نفس وحنا قلنا لهم عنا ما مستفادين وعلنا ما ندوروا، احنا ما ندوروا الاستفادة، احنا ندوروا الاستقلال وندوروا خراطنا توقف. رغم ذا كامل مشاو وقالوا على الشعب الصحراوي مستفاد. Ellos han hecho en realidad un encuentro con las propias autoridades marroquíes y con organizaciones fantoches que son marroquíes, y con las propias organizaciones saharauis. Lo que le hemos dicho, que no queremos acuerdos, lo que queremos es que se paralice el expolio de los recursos y que gocemos de nuestro derecho a la autodeterminación. مرة ثانية نشكر رئيس البلدية ونشكر ذي المجموعة، ونقول لهم على أن احنا إلا تلينا نردوا معاناتنا، والله تلينا نردوا ذاك اللي جابرين جبرنا من المعاناة، على أنه ما يقدر يكمل الدهر كامل، واش قال وقت ضيق، وعلى أني طولت عليهم قباله، ونرجع مولي نقول لهم على أن راني محملتهم المسؤولية، راني محملتهم المسؤولية، راني محملتهم المسؤولية، يوصلوا صوتنا للاتحاد الأوروبي، يوقفوا خيراتنا، ويوصلوا صوتنا لمجلس الأمن، ويفرضوا على الدولة المغربية على أنها تطلس المعتقلين السياسيين وتكشف عن المفقودين، وإعلانهم هم اللي نحملوا مجلس الأمن لأنه يالطوا يوفي ذي القضية. راهي الحاجة توفى، راهو عاقبة 43 سنة، ومن 91 إلى حد الساعة الأمم المتحدة متكلفة بينا، ما عدلتلناش إلى حد الساعة. A pesar de todo, esta misión al volver a Bruselas ha dicho que el pueblo saharaui ha dado su consentimiento, lo que es totalmente falso, y por lo que aprovecho esta oportunidad estando aquí y agradeciendo que me han brindado la posibilidad de hablarles
queremos que ustedes, cada uno de ustedes, sea nuestra voz, que divulguen lo que estamos sufriendo, que se hagan eco de nuestros sufrimientos, que impidan que la Unión Europea participe en el saqueo y en fortalecer la ocupación, que actúen ante las propias Naciones Unidas, que lleva 27 años acompañándonos sin llegar a ninguna parte. Queremos que se hagan actuaciones para la liberación de los presos políticos y que se esclarezca el paradero de los desaparecidos. Queremos que se ponga fin a este sufrimiento. نقول لهم علينا رانا كل نهار نجرب في الشوارع نبسطوا منين لتسون نعبروا عن صوتنا علينا نطالبوا معتقليننا ونطالبوا بنهب الثروات ونطالبوا بالاستقلال كاع هو الاول والتالي ونقول لهم علينهم راني طالبين منهم راهي الجماهير الصحراويه في المناطق المحتله راهي طالبه من البرلمانيين الاوروبيين والمنظمات والصحفيين علينهم يجوا بزياره يكسروا عن التعتيم الإعلامي اللي علينا اللي ما لا يجي حد ما نصاع من المطار ولا نصاع من البراج. Quiero también expresarles nuestra determinación de volver allí, de manifestarnos, de afrontar la represión, pero también queremos que ustedes nos acompañen, que envíen observadores, que vengan a impedir que se continúe ese bloqueo mediático sobre lo que estamos padeciendo en los territorios ocupados de manera impune durante todos estos años. نقول لهم علينا رانا احنا تيجينا بعد هون وعبرنا عن ذاك اللي باقين والله بعد شوي منه غير رانا مولي معولات علينا لين يجبرهم قدامنا في المطار كيف ديما يعدلونا ويبطونا ولا لحقنا ديار الشارع لين بتسطوا وديارنا ليه يضيقوا وتركتنا ليه تضيق. Nos habéis brindado la posibilidad de salir de esa gran cárcel de los territorios ocupados, de poder expresarse libremente sobre nuestros sentimientos. Vamos a volver allí, vamos a salir en las calles, a hacer nuestras reivindicaciones, aunque sabemos que va a haber la represión de siempre, que nuestros hijos y familiares van a sufrir con ello, pero tenemos la determinación de continuar esta lucha hasta el final. نشكرهم مرة ثانية. Y muchas gracias. Bueno, a las dos últimas ponentes que nos quedan, bueno, me piden desde la organización que les pida un poco de contención en sus intervenciones para que quede al menos un poquito de tiempo para la intervención del público y bueno, porque tampoco podíamos cortar las intervenciones de las dos compañeras que las han precedido. Y ahora va a intervenir Habiba Salama, coordinadora de la Liga de Estudiantes y Jóvenes Saharauis en el Estado español. Buenas tardes a todos, voy a intentar ser muy breve. Bueno, antes que nada, agradeceros la invitación. Para mí es un privilegio, siempre lo digo, para mí es un privilegio poder sentarme y hablar de la mujer saharaui, porque ojalá hubiese yo vivido la experiencia que han vivido estas mujeres que están hoy sentadas aquí o que hubiese vivido la experiencia que ha vivido mi madre, ¿no? Entonces sí que os podría contar algo de contenido. Pero bueno, sí que es cierto que llevo 16 años viviendo aquí, he estado solo 9 años en los campamentos, pero desde que tengo uso de razón me han inculcado que el papel tan importante que tiene la mujer saharaui y que sigue teniendo a día de hoy. O sea, que esa lucha, esa resistencia todavía la tiene que llevar, por desgracia. Entonces, como comentaba Gira, la mujer saharaui ha tenido un papel fundamental incluso antes de la guerra, durante el colonialismo. Ya la mujer saharaui destacaba dentro de lo que es la sociedad musulmana y árabe. Y a día de hoy sigue siendo de esta forma. Vemos cómo la mujer saharaui sigue llevando esa lucha en los campamentos de refugiados saharauis, en los territorios ocupados, incluso también en la diáspora. Esas personas que hemos vivido el doble exilio y llevamos más de la mitad de nuestra vida viviendo
viviendo fuera. No me quiero repetir, yo sé que la mayoría ya sois conscientes de lo que significa el papel de la mujer saharaui, ellas lo han explicado también perfectamente, entonces me voy a centrar un poco más en la parte que me toca como joven saharaui, como estudiante, y nada, solo decir que la juventud sigue con esa resistencia, que somos muy conscientes del papel que ha tenido la mujer saharaui durante todo este tiempo, y eso nos ha servido para seguir sus pasos, porque lo han hecho tan bien, nos han dado tantas oportunidades a nosotros que nos han facilitado el camino realmente. A día de hoy, esos campamentos de refugiados saharauis siguen funcionando después de 43 años gracias al papel de la mujer saharaui. En los territorios ocupados se visibiliza, incluso después de todas las torturas que han recibido, se sigue visibilizando el papel de la mujer saharaui y la lucha del pueblo saharaui gracias a las manifestaciones que se hacen allí diariamente. Y la lucha que lleva la mujer saharaui y la diáspora, que a cada sitio que va habla del pueblo saharaui, del conflicto del Sáhara Occidental, de la injusticia que se comete contra los saharauis, y eso es lo que hace que siga viva esta lucha, que no nos hemos olvidado, que sí, que llevamos 43 años refugiados, pero que vamos a seguir en esta lucha hasta que se consiga esa autodeterminación. Y desde la Liga de Estudiantes lo tenemos clarísimo, vamos a seguir con esta lucha, como mujeres, como jóvenes, y esa lucha va a seguir hasta que se consiga el objetivo final. Yo no me voy a extender más, prefiero el debate y muchas gracias. Bueno, pues agradecer a Habiba que haya sabido ser tan concisa, y ahora pues es el turno ya finalmente de Heli Sánchez Barranco, de la plataforma Jerez con Palestina y el Sáhara. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, disculpa porque tengo un trancazo del copón, que yo creo que como medio Jerez, medio Cádiz, medio Andalucía, ¿vale? O sea que tengo la garganta fatal. Para ajustarme a los 10 minutos, pues voy a seguir el guión, porque si no yo soy de las que también me enrollo bastante como las persianas, así que me ajusto aquí. Antes que nada, me voy a repetir, dar las gracias por estar sentada aquí, en esta mesa, con mujeres fuertes, con mujeres poderosas. Para mí es un privilegio, y representar también a la plataforma Jerez con Palestina y el Sáhara. Por tanto, hablo de mujeres saharauis, pero en la mente tengo también a las mujeres palestinas, ¿no? También mujeres que resisten y unas mujeres que luchan, y que, bueno, también su situación en cierta manera es parecida a la de la mujer saharaui. Yo quería empezar manifestando que el ejemplo de resistencia pacífica, y lo decía la compañera, y empoderamiento de las mujeres saharauis, víctimas de la ocupación durante más de 40 años, que ven cómo se violan sus derechos a diario, debe ser reconocido, esa lucha pacífica debe ser reconocido aquí y siempre, y fuera también. Una característica del activismo de las mujeres saharauis en los territorios ocupados es que, a pesar de los niveles de represión que enfrentan, a pesar de la violación continua de los derechos humanos, de las detenciones arbitrarias, de ver cómo matan a sus seres queridos, cómo las hieren, cómo las violan, ellas mantienen una clara opción por la estrategia de resistencia pacífica. Esta se expresa en manifestaciones, en huelgas de hambre, en sentadas en la calle, en difusión de vídeos, en recogida de firmas. Muchas de esas cosas aquí no nos llegan, porque los medios de comunicación hacen bien su trabajo. Solo llega lo que les interesa y lo que quieren que nos enteremos. Menos mal que tenemos las redes sociales que sí hacen que se difunda la información. Se trata de esta opción por la no violencia, que en las últimas 2 décadas ha dado tanta fuerza y una mayor visibilidad y protagonismo a la acción política que hacen las mujeres. Si hablamos de la huelga de hambre, que son una de las formas elegidas por ellas, la más conocida, porque sí que fue mediática, esa sí lo fue, os acordáis, la de Amineto Haidar en el 2009, cuando en su regreso de Nueva York, tras recibir un premio, Marruecos le negó la entrada al territorio por no querer afirmar su nacionalidad marroquí en la ficha de control policial. Estuvo de huelga 32 días de huelga de hambre absoluta, que finalmente terminó porque la dejaron entrar en el Ayun con su nacionalidad de saharaui.
Otro ejemplo reciente es el de la madre, el de Tabaj Hadi, quien en mayo, sabéis, del 2015 también inició una huelga de 36 días frente al Consulado de Marruecos en Canarias para reclamar el cadáver de su hijo de 21 años, que fue agredido por un grupo de colonos marroquíes que falleció y quería el cadáver y quería que los culpables pagaran. Sin embargo, todo el mundo miraba para otro lado, entre ellos el gobierno español. No podemos olvidar, y las compañeras lo han dicho, que el protagonismo de la mujer en el conflicto es fruto del gran trabajo que se hace en los campamentos, un trabajo formativo de empoderamiento, de feminismo, que se ve en la presencia de las mujeres, como bien han dicho ellas, en los parlamentos y en la actividad política. Durante estos años de exilio y de represión, las saharauis viven preparándose para recuperar una sociedad que está por venir. Su esfuerzo no se ha limitado a enfocarse solo en la sobrevivencia y en la manutención de la vida en los campamentos, sino también a crear estructuras y mujeres para el futuro. Cuando hablas con las mujeres, cuando hablas con las jóvenes saharauis con las que tenemos el gusto de trabajar codo a codo, o con las que están en los campamentos, más difícil de hablar con las que están en los territorios ocupados, y le pregunta por qué se involucran en la resistencia, ellas dicen que bueno, su deseo evidentemente es luchar hasta que el Sáhara sea libre. En eso es el mismo deseo que le une a los hombres, ¿no? En eso coinciden completamente. Pero también el haber sido víctimas de la represión, ellas o sus familiares, es otro elemento decisivo para que sean activistas. Otro elemento que motiva o que explica la motivación de las mujeres para su participación política es la figura de otras mujeres como referentes directos que influyeron en su decisión. Estas referentes suelen ser su madre, su hermana, su abuela, sus tías, mujeres cercanas cuya experiencia vital subraya como el primer y más cercano ejemplo y que le generó tal admiración y deseo de participar. Denunciamos como plataforma, denunciamos aquí y denunciamos también en los estamentos donde haya que hacerlo, cómo esos esfuerzos de la mujer de ser partícipe principal de la lucha por la autodeterminación se está viendo amenazada, sobre todo en los territorios ocupados, por la intransigencia, como siempre, de Marruecos y la brutal represión que ejerce contra las mujeres y las jóvenes saharauis. Los jóvenes son, y ya ellas lo han explicado y esta mañana también, me imagino que lo habréis escuchado, son asesinados cada día, las mujeres brutalmente violentadas, allanamientos de morada todos los días. Es una situación de violencia continua que provoca un daño psicológico a las familias saharauis. El impacto de esas agresiones afecta a todos los niveles de la vida, con consecuencias físicas, psicológicas, educativas. Y tienen también las mujeres saharauis una situación de duelo inacabado para esos familiares desaparecidos y personas cuyos hijos, familiares cercanas, han sido asesinados. Las mujeres saharauis, muchas de ellas, llevan soportando un duelo crónico durante décadas. Pero a pesar de ese sufrimiento físico y emocional, esos impactos que el gobierno marroquí intenta no han logrado que la movilización de esas mujeres activistas, porque desde jóvenes han ido adquiriendo pleno conocimiento del modo de operar de las fuerzas de seguridad marroquíes y de alguna manera asumen esos riesgos y esos costos personales a los que se enfrentan. Las mujeres han logrado gestionar esas vivencias para no dar terreno, para que no las paralice. Al contrario, han mostrado mucha capacidad para transformar ese sufrimiento en acción reivindicativa. Para las mujeres, y yo creo que la compañera lo ha dicho, con familiares asesinados o desaparecidos, el compromiso político se convierte en un mecanismo que les dota de dignidad. Hay que denunciar, y lo veréis, pero yo como plataforma además lo tengo que hacer, la pasividad de la comunidad internacional, y también lo decía ella, ante los constantes ataques del Reino de Marruecos, y exigir a los Estados miembros que presionen, cancelando
unos acuerdos comerciales que no concuerdan con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Estos tratados, además, motivan que Marruecos endurezca su represión, tratando de ocultar todo lo que ocurre, algo grave, muy grave, porque su bloqueo impide que entren observadores, que los medios de comunicación más alternativos y que los activistas puedan entrar para contar lo que está pasando. Junto a la responsabilidad de Marruecos en la negación del derecho a la autodeterminación, las mujeres y los colectivos también de aquí señalamos y como responsables a España, a Francia, a los gobiernos que también miran para otro lado, con discursos muy progresistas, pero que luego a la hora de la verdad no se atreven a romper los acuerdos con Marruecos, porque los intereses económicos y geopolíticos al final están por encima de todo. Las mujeres realizan su reivindicación y nos parece muy interesante no solo en los territorios ocupados, sino también en universidades y centros de estudios en Marruecos, donde algunas de ellas cursan estudios superiores. Se trata de una extensión territorial de su activismo en los periodos en los que están fuera de la zona ocupada y por el que enfrentan la misma violencia que cuando están en sus lugares de origen. La movilización en la defensa de los derechos, y voy terminando, humanos en el Sáhara Occidental ha cobrado impulso en la última década, gracias a la creación de diversas asociaciones en ese ámbito. Y en ese movimiento de derechos humanos, las mujeres están jugando un papel fundamental, tanto en la creación de varias de las organizaciones como en la militancia de todas ellas. Las mujeres saharauis abren vías de comunicación y relaciones de solidaridad con instituciones y asociaciones de otros países, del nuestro, de nuestra tierra también con organizaciones mixtas, no solo de mujeres, con asociaciones feministas de todo tipo. Hacemos un llamamiento para apoyar a las mujeres saharauis en su resistencia y contribuir a la sensibilización sobre la causa saharaui en el mundo y desvelar las graves violaciones cometidas por el ocupante marroquí. Que sepan que no están solas. Bueno, ahora vamos a abrir un turno de palabra, pero tiene que ser muy breve porque nos tiene que quedar al menos un pequeño tiempo de descanso antes de la siguiente mesa, ¿vale? Entonces, pues, quien quiera pedir la palabra. Bueno. Si nadie se anima, ¿sí? Para variar un poco. Bueno, ante todo quisiera agradecer, por supuesto, a los organizadores de estas conferencias por haber auspiciado esta gran iniciativa que es digna de elogiar, de organizar estas jornadas, municipalismo y el proceso de descolonización en el Sáhara Occidental. La verdad que les agradecemos mucho esa gran iniciativa, pero también les animamos a todos ustedes a que sigan apoyando esta justa causa de un pueblo hermano, de un pueblo vecino, de un pueblo que ha compartido muchos años de convivencia, cerca de 100 años, y nos duele que haya tan poca gente. Esta tarde hay un poquito más que hoy por la mañana, pero desgraciadamente les exhortamos a todos ustedes a que sigan haciendo este tipo de iniciativas, porque el principal objetivo es la sensibilización sobre esta gran injusticia que se quiere perpetuar para silenciar este crimen abominable como es el querer abolir, extinguir a este pueblo pacífico hermano como es el pueblo saharaui. Y por supuesto, felicitar a mi querida amiga Heli por su intervención, que ha sido muy emotiva, la verdad que sí. Y todas ustedes, por supuesto, mis queridas compañeras, Gira, Selama y la otra, todas ustedes. Y por supuesto a todos ustedes, porque saben, nosotras mujeres saharauis,
creo que una de las características más, cualquier observador internacional, lo que más le impresiona de esta lucha pacífica de este pueblo que sigue hoy en los árboles del siglo XXI, sigue sufriendo esta injusticia, es la participación de las mujeres saharauis en la lucha de su pueblo, que lleva más de 43 años sufriendo solamente por el hecho de exhortar a este mundo a que le apoyen en reivindicar un derecho tan fundamental como es el derecho a vivir libre e independiente en su país. Y desgraciadamente parece que el derecho internacional no se hace caso a ello y que están por encima de todos los intereses económicos. Pero nosotros, el pueblo, sabemos muy bien que la voluntad de los pueblos es inquebrantable. Inquebrantable porque lo ha demostrado la historia. Ahí está todavía los pueblos de Namibia, que fue colonizado también por un país vecino como es Sudáfrica. Muchos ejemplos en el mundo entero, que la voluntad de los pueblos es inquebrantable y el pueblo saharaui no va a ser una excepción. El pueblo saharaui vencerá tarde o temprano porque lucha por una causa justa, la causa de un pueblo digno, que nadie puede arrodillarle. Y en eso, por supuesto, las mujeres saharauis, desde el primer momento, hemos apoyado la lucha de nuestro pueblo para reivindicar nuestra libertad e independencia como mujeres, como ciudadanas de este país. No podemos estar con los brazos cruzados. Por eso hemos apoyado dignamente esta lucha y por eso nosotros, hoy más que nunca, les pedimos a ustedes a que traten de seguir apoyando la causa de nuestro pueblo, porque es vuestra causa, es la causa de la libertad, la justicia y el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Tenemos una palabra más al fondo y ya terminamos. Tiene que ser muy cortito, por favor. Gracias. Sí, voy a ser breve. No Sí, se sí. preocupe, tengo 3 papeles, pero están en blanco, ¿eh? Muy bien. Mi presencia aquí está motivada porque durante 10 años estuve ejerciendo mi labor docente en el Sáhara, desde el año 66 hasta que nos echaron en el año 76. He venido esta mañana, he estado escuchando las intervenciones que ha habido, me interesaba esta de la mujer saharaui, que no tiene nada que ver con la mujer saharaui que conocí en aquella época, y no me puedo quedar hasta el final del acto porque, bueno, el hombre propone y hay alguien que es la mujer que dispone. Bueno, yo he hecho aquí un pequeño resumen sobre todo lo que... yo le estoy tremendamente agradecido al Sáhara por una razón fundamental. Se fue allí un chaval que era imberbe, sin experiencia, y me hicieron un hombre. Un hombre que, cuando se dio cuenta de la ignominia que se iba a cometer, tuvo un despertar político. Y por lo tanto, yo, mientras viva, seré saharaui. En un mundo contemporáneo no existe quien no es visto. La situación del Sáhara Occidental es un conflicto que escapa desde hace tiempo al plano de lo mediático, lo que le ha permitido que intereses económicos y políticos bloqueen una posible solución. La globalización, la célebre globalización, ha arrasado todas las ideologías. El desinterés de unos y los intereses más o menos espúreos de otros han elevado el conflicto saharaui a un lugar sobresaliente entre las causas perdidas. Como dijo Séneca, la vida del Sáhara podríamos dividirla en pasado, presente y futuro. De estos, el presente es malísimo, el futuro muy dudoso y lo único cierto es el pasado. Broken laws, broken lives, es decir, leyes rotas, vidas rotas. Alguien dijo una vez que el secreto ocupa el centro de la médula del poder y aquí hay mucho secretismo. La única esperanza es que el Sáhara se convierta en una segunda Timor, porque nunca es tarde para ser libres. Solo sé que cuando esto ocurra tendré un sentimiento increíble de paz interior porque este territorio representa
un enclave político y económico que tiene que tener una solución política, justa y duradera, o aplicar lo que decía Nelson Mandela, apelar a los corazones y no a las mentes. El recuerdo es el único paraíso del que no pueden expulsarnos. Hay un viejo aforismo budista que dice que si no hubiera ilusión, no habría iluminación. Todavía tenemos bastante ilusión. Hagamos entre todos que el problema del Sáhara se quede grabado en la memoria de este olvidadizo país llamado España. Es el único pueblo de África que no ha logrado aún su independencia. Vamos a ganar la batalla a lo irremediable sobre lo deseable. Por último, esta es una historia o una mala historia en la que los saharauis no han sido los protagonistas, como debían de haber sido, sino han sido las únicas víctimas. Así que yo me despido diciendo, Inshallah, que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues con esta intervención concluimos. Agradecer a todo el público su asistencia y, por supuesto, a todas las ponentes. Y nada, ya por último decir, como se ha recordado a las mujeres palestinas, hace unos meses tuvimos aquí también activistas mujeres palestinas y me he acordado y lo tengo que decir, que ellas decían, y creo que hoy se ha vuelto a demostrar, pues que las mujeres en lucha también en el mundo árabe podrán cubrir sus cabezas, pero no cubren sus mentes, y hoy lo han vuelto a demostrar. En 10 minutitos retomamos con la mesa de municipalismo.